El diseño de vida, tal como muchos lo venden hoy en las redes sociales, en el mundo online, es una trampa peligrosa. Se habla mucho de esto, de tener un plan alineado a lo que quiero manifestar en las diferentes áreas, trazar objetivos, milestones, etcétera. Pero se olvidan que la vida es mucho más impredecible e incierta. Y también propone y dispone. Es muy seductor pensar que hay una línea recta entre lo que quiero y cómo voy a llegar a eso. Está muy romantizado el proceso de creer que si planifico, si organizo y actúo en consecuencia, entonces voy a llegar a esa realidad que quiero manifestar de forma lineal en tiempo y forma. Y la verdad es que no necesariamente. La vida no funciona así. Yo vengo por acá para que exploremos este tema. Yo sí creo que se puede diseñar una vida con intención, pero no creo que podamos hacerlo desde el control o la linealidad. Y me voy a meter a fondo acá para contarte desde dónde lo pienso. Primero y principal, soy una convencida de que podemos usar el diseño de vida como una herramienta maravillosa para acercarnos a nuestros sueños, a nuestros deseos, a una vida alineada a lo que queremos, teniendo un propósito claro, un estilo de vida alineado a nuestros valores, a lo que verdaderamente nos importa y nos mueve. Totalmente, yo soy una fiel adepta a él. Y no estoy hablando de una metodología en específico, de aplicar técnicas de design thinking, nada de eso, sino simplemente esto de tener en claro hacia dónde quiero ir, cómo quiero vivir, y accionar en esa dirección, con conciencia, con intención, y siendo auténtica con mi deseo. Ok, ahora bien, lo peligroso es cuando queremos rigidizar este proceso, cuando queremos controlarlo, y nos terminamos olvidando de que estamos en co-creación permanente con la vida. Entonces, lo primero que nos juega muy en contra cuando pensamos en diseño de vida tal como muchos nos lo quieren vender, es creer que el camino va a ser lineal, que vamos a planificar, establecer metas, estrategias, tácticas para llegar a eso en determinado plazo y todo se va a dar de forma maravillosa, perfecta, alineada a lo que queremos, porque nos esforzamos, porque hicimos el paso a paso, todo lo que había que hacer, porque cumplimos. Mentira, la vida no funciona así. En el medio pueden aparecer idas, vueltas, imprevistos, retrasos, cambios, mil cosas. Esto de caer en la linealidad y el paso a paso secuencial, esquemático, es una visión mucho más productivista del diseño de vida, ¿no? Y sobre todo lo más importante que tenemos que considerar es que estamos en diálogo permanente con la vida. Como decía, la vida misma muchas veces propone y dispone también. Y lo más saludable que podemos hacer es tenerlo presente y aceptarlo. Porque si no, la frustración y la decepción van a ser mucho más grandes cuando las cosas no salgan de la forma en que queríamos. Y acá me meto en el segundo punto. Saber y entender que la frustración también es parte del combo cuando estamos en busca de nuestros sueños. Es una de las posibilidades. Porque si lo pensás, el diseño de vida se relaciona con el futuro, con una idea de futuro que tengo. Y ahí entra en juego un ideal, una expectativa, ¿no? Entre mi presente y mi futuro hay un espacio, entre comillas. Y si no llego a ese futuro de la forma en que pensaba, en los tiempos que pensaba, con las condiciones que pensaba, etcétera, probablemente me frustre, y eso es parte también. Pero acá lo importante, yo estoy convencida de que todo lo que suceda en ese proceso es para nuestra evolución y nuestro aprendizaje. Si no llego, si las cosas no salen como quería, si la vida me sorprende con una que ni esperaba, bueno, para mí la clave es transitar el proceso con conciencia, con presencia, y preguntarme qué puedo aprender de cada situación. La frustración, el dolor, no es malo, es un mensajero. Entonces usarlo como tal. ¿Qué me está queriendo mostrar ese dolor o frustración? Como dijo una vez una mentora que sigo y que me gusta mucho, saber que quizás no va a suceder todo lo que quiero y de la forma en que lo quiero, pero sí todo lo que necesito para aprender lo necesario, para avanzar en el camino hacia mi propósito, hacia mi deseo. Y para mí no podría ser más real eso. Por otro lado, yo veo el diseño de vida como una herramienta buenísima para tener una dirección, un norte, pero no como un plan rígido e inamovible. No solo porque la vida propone, sino porque uno también va cambiando, en deseos, en necesidades, en búsquedas. La clave es estar conectado con uno mismo e ir actualizándose, por así decirlo. Entonces esto, permitirnos esa flexibilidad y adaptabilidad. Y sobre todo me parece interesante poder tener claridad sobre lo que queremos y construir intencionalmente para ello.
Hay influencers y creadores que están en contra del diseño de vida, pero yo sí lo veo válido con todas estas salvedades que estamos hablando hoy. Sí creo que ayuda a tener un norte. Sí creo que está bueno direccionar energía de forma intencionada hacia lo que queremos manifestar en nuestra vida, en vez de ir al tuntún, perdidos o dando manotazos de ahogado y desperdiciando energía. Pero bueno, en definitiva, son filosofías de vida, y si estás acá calculo que te identificas un poco con mi visión. Y también otro tema que puede parecer obvio, pero vale mencionarlo, que es que cuando hablamos de diseño de vida, podemos caer en la trampa de quedarnos en el plano mental. Y las respuestas, los avances, el aprendizaje, la experiencia, el proceso en sí que me va a llevar hasta eso que quiero, inevitablemente viene con el hacer, con el accionar. Si no voy pasito a pasito hacia lo que quiero manifestar o concretar en mi vida, nada va a cambiar. Y esto lo digo también porque muchas veces nos instalamos en la queja. Es mucho más fácil quejarse que hacer. Entonces reclamamos y nos quejamos de por qué las cosas no cambian. ¿Pero estamos haciendo algo para que las cosas cambien realmente? ¿Para llegar a eso que decimos que queremos? Digo, independientemente del contexto de si surgen trabas, imprevistos o lo que sea impuesto por la vida, ¿realmente me estoy moviendo de lugar? Porque a veces es más cómodo quedarnos donde estamos y quejarnos que lidiar con resistencias, con miedos, con incertidumbre y todo lo que nos provoca movernos del lugar e ir hacia las cosas que más deseamos, pero que muchas veces también son las que más tememos. Es un temazo aparte para un episodio entero, pero por el momento te lo dejo ahí, para que lo pienses. Entonces, volviendo, la importancia de accionar. Como dijo Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Con el primer paso, diría yo. Tenemos que salir del plano mental y caminar, andar, probar, experimentar, dialogar con la realidad, tomar decisiones, de eso se trata. Salir de la cabeza e ir avanzando a conciencia y con pasos concretos hacia lo que queremos. Y una de las claves en esto del diseño de vida que para mí juega más fuerte es cómo puedo hoy conectar con todo eso que quiero vivir en el futuro. Porque la vida es presente, sucede hoy, aquí y ahora. ¿Cómo puedo diseñar mi vida hoy para que ya hoy tenga expresiones de ese futuro deseado? Me parece importantísimo preguntarnos esto, porque si no vamos persiguiendo la zanahoria y nunca la alcanzamos, como en la metáfora del burro. Preguntarnos qué decisiones, qué elecciones puedo hacer ahora mismo en mi vida y en mi cotidiano que me acerquen a esa visión de vida que tengo. ¿Cómo ya puedo ir viviendo eso en mi día a día? ¿No? Como dice aquella frase, fake it until you make it. Bueno, se trata un poco de eso. Con cosas simples, ¿eh? Por ejemplo, no sé, en mi caso me gustaría viajar mucho más de lo que lo hago actualmente. Me encanta pasear, viajar en general, por todo lo que representa, por cómo me hace sentir. Bueno, si no tengo la posibilidad de irme kilómetros y kilómetros, ¿cómo puedo ya sumar esa energía a mi día a día? ¿Cómo puedo conectar más con eso? Bueno, por ejemplo, paseando por mi ciudad, Buenos Aires, algo que amo, me conecta con personas, con sabores, conociendo lugares divinos, con diferentes estímulos, con curiosidades. Entonces, de lo macro lo transformo en algo micro, algo cotidiano de mi día a día. Y así ejemplos miles, no sé, si tu visión es ser cantante y presentarte en escenarios renombrados, bueno, ¿qué estás haciendo hoy para ya empezar a vivir eso en tu cotidiano, para conectar más con esa realidad? No sé, por ejemplo, ¿te estás animando a tocar puertas para empezar a al menos hacer presentaciones chiquitas, gratis, para que te empiecen a conocer? ¿O yendo a algo incluso más micro? ¿Te pones a cantar en tu rueda de amigos? ¿Cómo lo incluís en tu vida? Pensá cómo puedes conectar desde ahora con eso que querés manifestar en un futuro. Y todo esto es muy poderoso además, porque ya estamos canalizando energía, estamos encarnando en nuestra piel, en nuestro campo energético, eso que queremos manifestar en el futuro. Entonces te invito a que apeles a tu creatividad y te preguntes qué condimentos le puedes poner a tu vida hoy en línea con ese ideal de futuro. ¿Cómo puedes ya ir conectando con ese sueño hoy, con lo que ya tenés o con pequeños cambios o condimentos que puedas ponerle a tu vida? Porque si no vivimos pendientes de una versión de futuro y la vida se nos escapa de las manos, en serio, pasa todo muy rápido. Y si nos quedamos demasiado tiempo enganchados con ese escenario futuro que todavía no llegó, y de repente nos vamos a dar cuenta que vivimos pendientes de una expectativa,
de un ideal, de una imagen futura, en vez de disfrutar y conectar con lo que tenemos hoy, con lo que es, simplemente. De nuevo, está buenísimo tener un norte, una visión de futuro, pero no perdamos de vista que la vida es hoy, sucede aquí y ahora, y no es una frase hecha, no podría ser más real. En serio, cerrá los ojos, repetilo un par de veces para vos, para adentro, y fíjate qué te pasa. Bueno, vamos llegando al final del episodio de hoy y para resumir un poco lo que vimos y quedarnos con algunas ideas principales. No confundir diseño de vida con una idea de linealidad y control de proceso y resultados. Siempre hablamos de co-crear con la vida, dialogar con la realidad. ¿Ok? Saber y entender que la frustración es parte del combo también cuando estamos en busca de nuestros sueños. Recordarnos que pase lo que pase en el proceso, es aprendizaje y evolución si sabemos capitalizarlo. Diseño de vida es una herramienta súper útil para tener una dirección, un norte, pero no tenemos que verlo como un plan rígido e inamovible. También vimos la importancia de accionar y de salir del plano mental. Las respuestas, los avances, el aprendizaje, la experiencia van a venir con el hacer. Y también hablamos de qué importante es hoy conectar con todo eso que quiero vivir en el futuro, porque la vida es presente aquí y ahora. ¿Y vos? ¿Cómo te tomas esto del diseño de vida? ¿Qué es lo que más te hace ruido de los mensajes que circulan por ahí respecto a este tema? ¿Qué te resonó de lo que conversamos hoy? Contame en comentarios o escribime a mi cuenta de Instagram en @jessica.mraz y seguimos la conversación por ahí. Si te gustó el episodio, te invito a dejar una reseña con 5 estrellitas, así llega a más personas. Y si querés seguir explorando todos estos temas o de desarrollo personal para emprendedores, a la vez que practicás español real, suscríbete y volvete parte de esta linda comunidad. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima. ¡Feliz vida!